Viernes 24. Hoy muy tempranito a las 6:50 les dijimos que estábamos jugando con la palabra descanso y le sumábamos, ¿por qué no?, el descanso patriótico, porque mañana, bueno, el día de la Revolución de Mayo, 25 de mayo, ¿y de qué hablamos generalmente? De lo gastronómico, pero no, como decía Clemente, un cacho de cultura, bueno, también lo tenemos nosotros acá en Santa Fe Directo, donde vamos a pedir ayuda, una mano para tratar de entender lo que nos pasa hoy, pero lo que pasaba también hace, ¿cuánto? 209 años. Exactamente. Lo presentamos a nuestro invitado, que es el profesor de Historia de la Universidad Nacional del Litoral, Marcelino Maina. ¿Cómo va, Marcelino? Muy bien, muchas gracias por invitarme. ¿Cómo bien. estás? ¿Bien? Bien, todo tranquilo. Preparado para mañana, va, yo digo en sentido figurativo, Por ¿no? Lo de supuesto. preparado para mañana. Contanos qué es lo que pasó hace 209 años en nuestro país. Me parece que lo interesante es colocarse unos años antes de 1810 y ver la configuración territorial y política que caracterizaba al espacio rioplatense. Obviamente un virreinato bajo la égida del Imperio Colonial Español, el Virreinato del Río de la Plata, que había sido creado en 1776, empieza en un proceso de disolución que está básicamente vinculado, relacionado con procesos que se dan en Europa. Ajá. ¿Cuáles serían estos Por procesos? ejemplo, como para tener una referencia. Claro, fundamentalmente hay uno de ellos central, que son las invasiones napoleónicas de los ejércitos de Napoleón derivados de la Revolución Francesa sobre la península ibérica, sobre España, impidiendo y de alguna manera anulando el ejercicio del poder imperial por parte de Fernando VII, que era el emperador español del momento. Marcelino, eso descabeza, claro, descabeza la estructura imperial de España sobre el resto de las colonias y sobre su misma península. Marcelino, ¿cómo repercutió todo eso, toda esa movida acá, entre los argentinos? Inmediatamente está el proceso de lo que habitualmente se denomina la Semana de Mayo, que es lo que conduce de las primeras noticias y novedades en torno a la situación en España y en Portugal, y luego la derivación de estas primeras noticias en la búsqueda de soluciones. Hay un punto clave que los historiadores denominamos un vacío de poder. O sea, ante la carencia de una autoridad imperial que sea la cúpula máxima del poder virreinal y del poder colonial en su totalidad, dado el proceso que se da en Europa, en América, en el Río de la Plata, en el virreinato del Río de la Plata, la pregunta por el poder es una pregunta que conduce a buscar distintas soluciones. La primera, la más conocida de todas, es la famosa Primera Junta, que es una solución en donde, punto A, hay una ruptura que podemos considerar revolucionaria en términos políticos, que es la que conmemoramos mañana, que es la que se constituye como el mito de origen de nuestro país. Y por otro lado, de ahí en adelante, la lenta, muy tortuosa y muy paulatina configuración de lo que va a ser varias décadas después el Estado argentino. Eso es lo que vos estás contando, quiero imaginarme que pasaba y se veía mucho en lo que hoy conocemos como Buenos Aires o como, bueno, en la zona del Virreinato del Río de la Plata. ¿Y qué pasaba en el interior? ¿Qué pasaba, por ejemplo, acá en Santa Fe? Claro, es interesantísimo eso. El viejo Virreinato del Río de la Plata estaba dividido en gobernaciones e intendencias militares. Santa Fe era parte de la gobernación de Buenos Aires. Las noticias y novedades en torno a la revolución y a la caída del poder virreinal llegan a la ciudad de Santa Fe entre 20 y 30 días después. Las comunicaciones, el lenguaje comunicacional de la época es absolutamente distinto al actual. Casi como que no lo podríamos entender ahora. No sé si se lo contás a un adolescente, a un chico que está tan conectado en forma inmediata, no sé si lo entiende. Totalmente de acuerdo, claro. Esa relativa tardanza en el arribo de las noticias provoca lo que podríamos denominar, que en todo el país se va a generar, que es una tensión entre las élites, o sea, los sectores dominantes de las ciudades y regiones del viejo Virreinato del Río de la Plata, por cómo resolver el problema del poder que ha caído en Buenos Aires. Un ejemplo contundente, la vieja banda oriental, hoy Uruguay y parte de Entre Ríos, bueno, toma un camino alternativo al de Buenos Aires de la mano de Artigas, un camino que los va a enfrentar hasta por lo menos 1820. Asunción, otro caso, toma un camino de escisión, de separación. En 1811, Asunción se
autonomiza del resto de las ciudades. Y de ahí en adelante las ciudades van adoptando posiciones diferentes. Bien, no quiero entrar en polémica ni comprometerte, pero ¿había grieta también en aquel momento? Había posiciones muy disímiles, muy disímiles. Bueno, Cornelio Saavedra, quien acabamos de ver en las imágenes, sí, y por otro lado Mariano Moreno, representaban de alguna manera las antípodas de las posiciones frente a cómo conducir el proceso revolucionario. Y Manuel Belgrano presentaba otra posición, más monárquica, sí, en su trayectoria durante la primera década de la Revolución, del 10 al 20. No hablaría de grieta, pero sí hablaría de tensiones de los sectores dominantes en torno a cómo resolver el problema del poder. Porque la caída del virreinato, discúlpame que insista con esto, es o genera un vacío de autoridad que no se resuelve rápidamente. Decime, Marcelino, ¿la gente estaba interesada sobre lo que pasaba? Una gran pregunta. La idea de gente que hoy manejamos, la idea de ciudadano que hoy manejamos, es absolutamente diferente a la de principios del siglo XIX. Brevemente, ¿en qué, por ejemplo? No había noción de ciudadano. La idea de ciudadanía política era inexistente para 1810. Lo que había era una noción de vecino, que era aquel autorizado a participar políticamente en el cabildo, sí, que era el órgano representativo local de la conducción del Virreinato del Río de la Plata. Claro. No quiero ni pensar, y eso lo dejamos para más adelante, lo hablamos, no quiero ni pensar el rol de las mujeres. ¿Sí? Claro, sí, también, por supuesto, totalmente de acuerdo. Intuyo que el vecino era el hombre el que en definitiva podría interesarse o participar, la mujer más relegada, ¿no? En aquel momento. No obstante, la mujer ocupa un lugar importante en el mundo privado, determinando las relaciones del mundo público. Mirá. Procesos que hoy se están estudiando y que los historiadores están avanzando sobre ellos. Qué bien. Sin negar lo que acabas de señalar, digo. Bien. Bueno, qué ganas de seguir hablando contigo, porque es sumamente interesante. Pero bueno, lo dejamos para la próxima. Te volvemos a invitar. ¿Locro mañana? Locro mañana, Locro por mañana, supuesto. Empanadas también. Empanadas también. Menú bien patriótico. Claramente. Otro día nos encargamos de eso, de la gastronomía de la época. Por supuesto que sí. Muchas gracias, Marcelino. Muy amable por venir. No, por favor.